Un buque tanquero de la Armada llegó esta mañana con 131,000 galones de agua potable para los habitantes de Esmeraldas, Atacames y Río Verde como consecuencia del derrame de crudo. Los habitantes de las zonas afectadas por la contaminación en Quinindé tienen, según ellos, náuseas, dolores de cabeza y mareos. Un equipo de Televistazo visitó el caserío Chiribire. El presidente Noboa firmó el decreto 565 en el que ratifica al dólar como la única moneda oficial y lo hizo como respuesta a la propuesta correísta de establecer una dolarización a la ecuatoriana. El expresidente Rafael Correa delegó a Andrés Arauz las manipulaciones en el Consejo de Participación Ciudadana, desde la salida de vocales hasta la designación de autoridades, según revelan los chats investigados por la Fiscalía. 400 muertos en Gaza por bombardeos de Israel luego de 2 meses de tregua con el grupo Hamas. El ataque se originó por la negativa en la liberación de rehenes. Y Barcelona derrotó a Técnico Universitario en Ambato, recuperó el primer lugar en la tabla de la fase inicial. Esta semana habrá descanso en el campeonato ecuatoriano por las eliminatorias. Televistazo presenta los cursos vacacionales en el régimen Costa, generados por la tecnología en robótica, animación y dibujo digital. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Iniciamos con la información este martes 18 de marzo de 2025. Continúan las afectaciones por el derrame de petróleo en Esmeraldas, Steffi. ¿Qué tal, Gaby, amigos? Buenas tardes. Brigadas médicas atienden a los habitantes de zonas rurales mientras los técnicos retienen y recogen el crudo. Bienvenidos. Esmeraldas, desgracia por el crudo. Y pese a que está en marcha el plan de contingencia para evitar más contaminación en los ríos de Esmeraldas, el petróleo aún se filtra y va contaminando fincas en las zonas rurales más alejadas. En el recinto Chirihuile, brigadas médicas atendieron a más de 100 afectados por el derrame de crudo. Hernán Higuera está en esa provincia, nos muestra cuál es la situación. Hombres de blanco capturando el petróleo en el río Viche. Es lo primero que encontramos en la travesía hacia el recinto Chirihuile, que está a unos 100 kilómetros aguas abajo de la rotura del oleoducto. El crudo se pasa a las boyas absorbentes y, aunque en menor cantidad, sigue corriendo hacia Esmeraldas. Las imágenes muestran cómo el crudo se va quedando en las orillas del río y en las pequeñas islas, que se muestran completamente pintadas de negro porque el cauce del río ha bajado. Han sido 2 días que la lluvia ha dado tregua y eso permite también la navegación con ayuda a las comunidades rurales alejadas. Y navegando río arriba hemos llegado a la población de Chirihuile, donde se evidencia la presencia del crudo, todavía las manchas de petróleo. Hay afecciones respiratorias por las que brigadas médicas llegaron a la zona. De hecho, hoy brigadas médicas embarcaron en botes inflables de los bomberos de Quinindé para atender a los 100 habitantes de Chirihuile. No hay palabras para decirle. Cuénteme cómo han sido estos días. Fatales por lo que ha estado la afectación y como le digo, más que todo el agua porque uno se sirve del río, pues. Es un caserío que desde la madrugada del pasado jueves tiene una playa manchada de petróleo. Los habitantes se enteraron que llegaron los médicos y salieron porque ya no soportan más lo que el derrame les trajo. Sentí como un poco de náusea porque eso hasta arriba ya penetraba, ya estaba bastante penetrante el olor. Personas de todas las edades llegan con mareos, dolores articulares, estomacales y algo que probablemente no tenga receta: la irritabilidad por los daños. Vienen con esas pequeñas medicinas a darle a uno, que uno tome ese poco de pastillas y de ahí se olvidan. Mira, ahorita estoy con sed, no hay ni agua que tomar. Agua es lo que sí les está llegando por galones y es por la emergencia. Esta agua no me es pasajera, ya, porque mire, en el río no hay donde coger el agua. Nosotros las fincas son del río hacia arriba y donde las agarramos no tenemos. Preocupación adicional representa el daño de los cultivos cuyo riego dependía del agua del río. El cacao ya siente los efectos de la contaminación según los agricultores.
Aquí está una mata de cacao, está valuada como en $2.000, porque al precio que se puso el cacao, entonces nosotros estamos perdiendo. Y mientras eso lo soportan las comunidades en la zona de origen, los trabajos de recolección de crudo avanzan lentamente. En la reparación del oleoducto también los técnicos trabajan las 24 horas para recuperar el bombeo y no afectar más a las exportaciones de petróleo. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo en el que ratifica al dólar como la única moneda y medio oficial de pago en el país. Y además instó a su bloque en la Asamblea Nacional para que tramite una reforma al artículo 303 de la Constitución relacionada con la dolarización. Adriana Bermeo sigue el tema. El dólar es la única moneda y medio de pago oficial en el Ecuador. Lo ratificó el presidente Daniel Noboa en un decreto ejecutivo publicado este martes. A las 8 de la mañana hizo el anuncio en una entrevista de radio en Cuenca. El presidente Noboa hace alusión a las declaraciones de asambleístas del correísmo en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa. Se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. ¿Para qué? Para a proveedores del Estado, a gente que le debe plata, les da con esta moneda electrónica. Para sueldos y para poder seguir alimentando un gasto insostenible, moneda electrónica. Para cierto tipo de bonos, usar moneda electrónica. Eso de ahí termina descalabrando completamente la economía del Ecuador. Los criterios sobre dólares a la ecuatoriana agitaron las redes sociales desde el fin de semana. Entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos ecuadólares, nosotros. Entonces, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. En el decreto ejecutivo, el presidente también pide a la bancada de ADN que presente una reforma al artículo 303 de la Constitución para que de forma definitiva las transacciones y operaciones financieras se hagan en dólares de Estados Unidos y que el Banco Central no puede emitir otro tipo de moneda paralela y distinta al dólar. Va a ser una comisión multipartidista con nombres propuestos por esta bancada en conjunto con otras bancadas del Legislativo, que proponga que el Banco Central no puede emitir moneda digital, en este caso ecuadólares. Actualmente la Asamblea Nacional tramita un proyecto de enmienda constitucional al artículo 303 presentado por Pavel Muñoz en el 2021. El correísmo desempolvó la propuesta en medio de la campaña a la segunda vuelta electoral. El presidente Noboa sugiere que el cambio se realice mediante reforma, que además de 2 debates legislativos requiere de la aprobación ciudadana en las urnas. Los últimos datos relativos a la conducta financiera de los ecuatorianos y la demanda de sus servicios evidencian que quienes más ahorran son las mujeres. Asimismo, son quienes más requieren microcréditos para iniciar o sostener un emprendimiento. Los últimos indicadores de la estadística de inclusión financiera del Banco Central del Ecuador evidencian que las instituciones financieras del país tienen 10.9 millones de clientes que disponen de algún producto financiero de uso frecuente. Se refieren a cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, créditos vigentes y tarjetas de crédito. Aunque con una diferencia pequeña, bancos y cooperativas tienen más clientes mujeres que hombres. ¿Y cuál es la conducta financiera de los clientes? Los hombres tienen 11.8 millones de cuentas que se destinan a depósitos a plazo y cuentas de ahorro. Pero son más las mujeres que ahorran con 12.4 millones de cuentas. Eso significa que la mayoría tiene más de una cuenta de uso frecuente. El promedio es de 2.5 por persona. Por demanda de servicios, los hombres prefieren los créditos y las cuentas corrientes, mientras los productos más requeridos por las mujeres son los microcréditos minoristas, que son créditos de hasta $3.000, y los microcréditos de acumulación ampliada, que pueden superar los $10.000, siempre que el nivel de ventas no supere los $100.000. Esto por el lado de las personas naturales, pero si vemos cómo se comportan las 205.777 empresas que tienen algún tipo de producto financiero, se registra que la demanda se concentra en las cuentas corrientes, seguida por las cuentas de ahorros. Mucho más atrás están los depósitos a plazo.
En cuanto a financiamiento, los créditos productivos corporativos están a la cabeza, seguidos por las tarjetas de crédito, los créditos productivos pymes y los créditos productivos empresariales, cada uno con montos y requisitos distintos. La información se recabó de los registros operacionales de 24 bancos privados, 292 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas y 2 bancos públicos. Hay 400 muertos en Gaza luego de que Israel rompiera la tregua de 2 meses con el grupo Hamas. El ataque masivo ocurre por la reiterada negativa de los milicianos de liberar a los rehenes que continúan en su poder. Los bombardeos israelíes volvieron esta madrugada a la Franja de Gaza. Fue el mayor ataque desde el 19 de enero, cuando entró en vigencia el cese al fuego con Hamas. Hospitales, casas y escuelas que sirven como refugio para los desplazados sufrieron graves daños o fueron destruidos. Según el Ministerio de Salud palestino, hay hasta el momento 400 muertos. Ocurre luego de que Israel terminara unilateralmente el acuerdo con Hamas, acusando a los milicianos de negarse en reiteradas ocasiones a liberar a los 59 rehenes, por lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu dio luz verde a esta nueva ofensiva a gran escala. Poco antes de los bombardeos, las fuerzas de defensa informaron a los habitantes que debían evacuar hacia el oeste de Gaza, pues varias ciudades del noreste fueron declaradas como zonas de combate. David Menzer, portavoz del gobierno israelí, aseguró que además estaban usando la tregua para rearmarse. Hamas military commanders. Comandantes militares de Hamas, funcionarios de la cúpula, los puestos de lanzamiento, arsenal e infraestructura militar ya estaban listos para atacar a nuestro pueblo. Puedo confirmar que sus ataques iban a continuar. Por su parte, Isad al-Rishk, miembro de la oficina política de Hamas, dijo que la decisión de Netanyahu de volver a la guerra es una sentencia de muerte contra los rehenes. Por ahora no hay informes sobre una respuesta armada por parte de los milicianos a la ofensiva israelí. En breve, según chats del celular de Augusto Verduga, Rafael Correa delegó a Andrés Arauz las manipulaciones en el Consejo de Participación, desde la salida de vocales hasta la designación de autoridades, según revelan los chats investigados por la Fiscalía. Ya se lo contamos. Sangre sin suficientes donantes. En Ecuador hay 5 bancos de sangre y un hemocentro en donde se procesan las pintas de los donadores voluntarios. Más de 1000 pintas se procesan cada día. Lo informa Carla Delgado. Más de 255,000 personas donan sangre en Ecuador cada año en la Cruz Roja. El 55% son donantes permanentes en 31 puntos fijos en 24 provincias. La Cruz Roja tiene 5 bancos de sangre y un hemocentro en Quito, donde se procesan 1000 muestras diarias. Las pintas que procesa se destinan a cirugías, partos complicados y tratamientos de enfermedades que requieren hemocomponentes, como glóbulos rojos, plaquetas y plasma. La demanda es diaria y en el Ecuador hay un déficit de 97,200 pintas anuales para completar la cuota sugerida por la Organización Mundial de la Salud. Por eso, a lo largo del año, la Cruz Roja hace campañas diarias de donación. En su estrategia para colectar, también utiliza brigadas móviles para ir a empresas, a los parques y a las plazas. Para donar sangre hay 34 requisitos que los voluntarios deben cumplir y que constan en un formulario del Ministerio de Salud. 6 son primordiales: tener entre 18 y 65 años, tener un peso mínimo de 50 kilogramos, tener en términos generales buena salud, no haber tenido cirugía alguna en los últimos 6 meses, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses, no padecer de infecciones como hepatitis B o C, VIH
enfermedades de Chagas o sífilis. En la sierra tenemos no podemos recibir donantes de personas que viajan constantemente a la costa, digamos. Porque allá tenemos paludismo, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos un poco de enfermedades que pueden venir, contagiarse allá y venir acá, sentirse sano al principio hasta que desarrollen la enfermedad. Igualmente eso va para las personas que vienen del extranjero. Los donantes no son pagados. Según los expertos, la ventaja de donar gratuitamente se compensa en bienestar individual, porque se optimiza el flujo sanguíneo y se estimula la renovación celular. Los hombres pueden donar cada 3 meses y la mujer cada 4 meses. Esta noche, en la tercera entrega de la serie Sangre sin suficientes donantes, Televistazo mostrará los bancos y la forma como en ellos se procesan las pintas. Tras 7 días de que las autoridades del COE cantonal de Guayaquil ofrecieron desplegar brigadas médicas alrededor del complejo penitenciario para detectar más casos de tuberculosis, esto no se cumplió. Las autoridades municipales y el Ministerio de Salud no se pusieron de acuerdo para coordinar estas acciones, como informa Bessie Granja. Una semana después de que el COE cantonal de Guayaquil anunció el despliegue de brigadas médicas alrededor del complejo carcelario de la ciudad para detectar casos de tuberculosis, esto no se cumplió. La medida fue parte del acuerdo al que llegaron autoridades municipales y del Ministerio de Salud ante el problema de tuberculosis en las prisiones, donde se contabilizan 565 reos en tratamiento por esta enfermedad, según las estadísticas del gobierno. Muchos de los privados de libertad tienen sus familiares que viven en los alrededores, en la cooperativa San Francisco. Es importante trabajar ahí. Podemos enviar también brigadas médicas. Una fuente municipal reveló a Televistazo que no hubo acuerdos entre ambas instituciones. Se tenía previsto que una unidad móvil de salud del Cabildo se estacione cerca de la penitenciaría, pero desistieron por seguridad. Las estadísticas de la cartera sanitaria detallan que en 2025 se contabilizan 1.012 casos de tuberculosis. De este total, 520 se registran en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Por su parte, el ministro de Salud, Edgar Lama, informó en su cuenta de la red social X que tras reunirse con familiares de personas privadas de la libertad, solicitó que se acelere una investigación en las cárceles sobre la tuberculosis. El pasado viernes, Televistazo corroboró que la enfermedad ha provocado este año la muerte de presos de la penitenciaría del Litoral, cuyas familias denunciaron la falta de tratamiento y alimentación adecuada. La Dirección General del Registro Civil extendió hasta diciembre del 2025 la validez de los pagos realizados en 2024 para obtener cédulas y pasaportes. Y el Servicio de Rentas Internas, en alianza con la Academia, ofrecen asesoría gratuita para microempresarios. El Registro Civil Nacional extendió la vigencia de los comprobantes de pago para obtener el servicio de cedulación y pasaporte. Los pagos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, los usuarios pueden agendar un turno en la plataforma de la institución. Anteriormente, los comprobantes tenían vigencia solo por 180 días desde la fecha de emisión. Los pagos realizados desde el año 2021 hasta el 2023, que no fueron usados para agendar turnos, ya no tienen validez. El Servicio de Rentas Internas y la Universidad de Ecotec firmaron un convenio para implementar el Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, NAF, el cual ofrece asesoramiento tributario gratuito a la comunidad, principalmente a personas no obligadas a llevar contabilidad y a microempresarios. Los servicios que se brindan con apoyo de docentes y estudiantes son asesoramiento sobre obligaciones tributarias, información sobre trámites como RUC, facturación y declaraciones, orientación sobre medios de pago, devolución de impuestos y capacitación. Este espacio funciona en la Universidad Ecotec, en el campus San Borondón de la vía a Salitre. Más adelante en Televistazo. 2 astronautas, luego de 9 meses de estar varados en la Estación Espacial Internacional, están de regreso a la Tierra.
Ya le contamos. Esmeraldas, desgracia por el crudo. El buque Hualcopo 61 llegó a las costas de Esmeraldas con 130.000 galones de agua para abastecer a comunidades afectadas por la crisis. La embarcación, que partió desde Guayaquil, realizó la primera entrega, pero mientras el agua comenzaba a ser distribuida en los tanqueros, en sectores como Isla Pianguapi, los pobladores exigían ayuda, no solo por la escasez de líquido, también por la paralización de la pesca tras el derrame de crudo. Elena Velasco nos informa. A las 3 de la madrugada de este martes, el buque de transporte y remolque logístico Hualcopo 61 fondeó a 3 millas náuticas de las costas de Esmeraldas. La embarcación llegó con 130.000 galones de agua para distribuirlos en los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Zarpó desde la base naval sur de Guayaquil. El comandante del buque, Javier Alvarado, señaló que el viaje duró 36 horas. Nosotros tenemos un total de 130.000 galones, pero vamos a entregar 100.000 para poder mantener el adrizamiento del buque, 30.000 galones. Posteriormente estarán arribando 2 unidades auxiliares más, el remolcador Imbabura con aproximadamente 70.000 galones y el buque tanquero Atahualpa con 250.000 galones de agua. Debido a la marea, el atraque en el muelle número 3 del puerto comercial de Esmeraldas se realizó recién a las 6 de la mañana. La maniobra tomó casi 2 horas en este buque de 98 metros de largo, equipado con 5 tanques de almacenamiento de agua. Para agilizar la distribución de líquido en los tanqueros, técnicos de Petroecuador y la Armada instalaron 2 sistemas de válvulas que permiten abastecer simultáneamente a 4 tanqueros cada uno. Mientras esto ocurría a 10 minutos del puerto, en el sector de la isla Pianguapi, al menos 150 habitantes cerraron la vía exigiendo el envío de agua y alimentos. En esta zona, a orillas del río Esmeraldas, viven alrededor de 800 familias dedicadas a la pesca, una actividad paralizada desde el derrame de crudo. No salgo a faenar desde el viernes del derrame de petróleo. Estoy saliendo a faenar esta semana. Aquí está mi equipo de pesca, mi navegador, mi manguera. La Capitanía de Puerto me impidió salir a laborar. ¿Por qué? Por derrame, por el desastre que estamos pasando. ¿Cómo mantengo yo a mi familia? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? Una hora después de la protesta, un tanquero de agua potable llegó al lugar, pero la etiqueta peligro inflamable en el vehículo generó desconfianza entre los habitantes. Dice peligro inflamable, entonces pensamos, ¿no? Que puede que venga dañada esa agua, mala esa agua, entonces la gente está bastante preocupado, pero está limpia. Está limpia el agua. Estos tanqueros forman parte de la flota que envió Petroecuador para reforzar la entrega de agua. De acuerdo con la empresa de agua potable mancomunada, antes de partir, cada tanquero pasa por una prueba de pH para garantizar la calidad. Al momento hay 50 tanqueros repartiendo agua en 3 cantones. Decenas de miles de yemeníes se manifestaron en las calles de Saná y Jodeida portando armas y coreando consignas antiestadounidenses para protestar por sus mortíferos ataques aéreos que han causado más de 50 muertos y alrededor de 100 heridos. Estados Unidos inició los ataques contra las fuerzas hutíes el 15 de marzo, luego de que atacaran buques comerciales en el Mar Rojo, y han prometido continuarlos mientras los ataques en Gaza por el conflicto israelí-palestino sigan. Los 2 astronautas que permanecieron más de 9 meses varados en la Estación Espacial Internacional están de regreso a la Tierra. Butch Wilmore y Suni Williams han iniciado su retorno a bordo de la cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX. Ileana Suárez nos informa. La espera terminó. Butch Wilmore, de 62 años, y Suni Williams, de 59, abordaron la cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX, la cual se desacopló de la estación espacial y ahora ha emprendido su viaje de regreso a la Tierra. Están viajando junto con el astronauta de la NASA Nick Hague y el cosmonauta Alexander Gorbunov. Wilmore y Williams llegaron en junio de 2024 a la estación espacial a bordo del primer vuelo tripulado de Starliner de Boeing para una misión de 8 días. Sin embargo, la nave presentó problemas de propulsión y la NASA decidió devolverla sin tripulantes.
Desde entonces hubo varios intentos para rescatarlos con otras naves, pero cada uno de ellos tuvo que ser suspendido por diversas circunstancias, hasta que el domingo llegaron 2 nuevos astronautas, un equipo de relevo para continuar con los estudios científicos y actividades de la estación. Está previsto que la cápsula ingrese a la Tierra mañana, despliegue sus paracaídas frente a la costa de Florida y americe. La estancia de 286 días de Wilmer y Williams supera el tiempo estándar de 6 meses para los astronautas en la estación espacial. Una tragedia ocurrió en Honduras. Un avión con 17 personas a bordo cayó al mar después de despegar de un aeropuerto y los equipos de emergencia confirman 12 muertos mientras se investigan las causas del accidente aéreo. 12 personas murieron en Honduras después de que un avión Jetstream de la aerolínea Lanza se hundió en el mar. La aeronave apenas había despegado de la pista en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, con dirección a La Ceiba. En el avión había 17 personas, incluidos 3 tripulantes. Tras conocer del accidente, se puso en marcha una operación de rescate a gran escala y las ambulancias llegaron rápidamente para asistir a los heridos. 5 personas aún siguen desaparecidas. A las 9 de la noche se suspendieron las labores de búsqueda por parte de los buzos, ya que el avión se encuentra a 48 metros de profundidad y la oscuridad no permitía continuar con el rescate. Hoy siguen trabajando para recuperar los restos de la aeronave, mientras las autoridades investigan las causas de este accidente. Liga Azul, los cueros al sol. Según los chats extraídos del celular de Augusto Verduga, Rafael Correa delegó a Andrés Arauz para que se encargue de los temas en el Consejo de Participación. Y uno de los objetivos era recuperar la mayoría correísta. Fabiola Santana detalla las conversaciones dentro del caso Ligados, que investiga a los exvocales de la Liga Azul. Rafael Correa delegó a Andrés Arauz los temas del Consejo de Participación Ciudadana. Se evidencia en un chat en la aplicación Wire entre Augusto Verduga y Julián Garrido. Verduga figura con el alias Mónica ERTL y Garrido como el cónsul. Esto escribieron el 22 de diciembre. ¿Y el buró? Correa siempre quiere presionar. No he hablado con nadie del buró. No tengo idea de qué pasará por la mente de ERC. Todo el asunto le ha delegado a AA. El buró está con la cabeza en la campaña. En el chat grupal de Arauz y la Liga Azul llamado Jiu-Jitsu, se evidencia que uno de los primeros objetivos era la destitución del vocal del Consejo de Participación, Juan Esteban Guarderas, mediante juicio político en la Asamblea. De esta manera se principalizaba Eduardo Franco Loor y el correísmo recuperaba la mayoría. Franco Loor se identifica en el chat como justiciero. Compañeros, hace 15 minutos fue aprobado el JP contra Guarderas en la Comisión de Fiscalización. Ahora vamos al Pleno. En 5 días máximo. Caliente motores, @justiciero. A la orden. Una vez fuera Guarderas, la Liga Azul festejaba. Gran trabajo el de AN. La salida de Guarderas es lo mejor que pudo haber pasado para el país y el Consejo. Lo lograste, AN. La mayoría correísta también fue celebrada por el ex vicepresidente Jorge Glass. Hola compañeros. Hoy pude conversar unos minutos con nuestro compañero Jorge G., con su equipo de abogados. Se emocionó mucho al saber que salió Guarderas, que cambió la correlación de fuerzas dentro del Consejo. También que entró el @justiciero. Traslado su saludo a ustedes. Estos chats están en el expediente del caso Ligados, cuyo contenido fue publicado por la Fiscalía. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la renovación de las autoridades de 5 instituciones. La destitución de 4 integrantes del organismo, el que aún está incompleto, y los concursos pendientes de otros periodos han afectado esos procesos. Patricio Díaz tiene la información. Con 6 de 7 miembros desde hace 46 días, el Consejo de Participación Ciudadana intenta avanzar en los concursos de designación de autoridades. Pero va lento. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, ha señalado que esperan que la Asamblea posesione al 7º miembro lo antes posible, para que no se genere un problema de legitimidad en los procesos que tienen que resolver. El legislativo consultó a la Procuraduría si el nuevo consejero debe ser Óscar Ayerbe o David Rosero. Mientras se definen, hay 5 instituciones pendientes de la designación de sus cabezas.
el CNE. Sus consejeros cumplieron su periodo en noviembre y están prorrogados. El concurso para nombrar sus reemplazos está por iniciar la fase de oposición. El TCE, sus jueces, también tenían que ser renovados. En mayo cumplirán 6 años en funciones. 2 de los 5 miembros debían ser reemplazados en 2022. Eso no pasó. El defensor del pueblo. Su designación está pendiente desde 2022, cuando fue destituido Freddy Carrión. César Córdoba lleva encargado 3 años. La fiscal general, Diana Salazar, cumplirá su periodo en abril. Y en el concurso para designar su reemplazo ni siquiera se conforma la comisión seleccionadora. Esto implica que ella deberá prorrogarse. El Consejo de la Judicatura. Su renovación no camina, porque el Ejecutivo no ha enviado su terna de candidatos. En el Consejo de Participación, las decisiones sobre estos procesos se han visto afectadas por la confrontación interna y los cambios de consejeros por destitución. Y si están solo 6 miembros, podrían quedar menos. Nicole Bonifaz tiene un proceso por asociación ilícita junto a la Liga Azul y otro en la Corte Constitucional por incumplimiento de dictamen. Joana Verde Soto igualmente está en medio de un juicio político que puede llegar al Pleno de la Asamblea. Por ahora, el Consejo sesiona cada miércoles con sus 6 miembros. WhatsApp desarrolló medidas de seguridad y control sobre las palabras y expresiones que los usuarios utilizan en la plataforma. Además, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrieron un exoplaneta a 59 años luz de la Tierra. WhatsApp desarrolló medidas de seguridad y control sobre las palabras y expresiones que los usuarios utilizan en la plataforma. Términos relacionados con la pornografía, pedofilia o que inciten al odio pueden ser denunciados por los usuarios y WhatsApp verifica si el comportamiento de la persona está violando sus políticas y se le puede aplicar una sanción temporal o la suspensión de su cuenta. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrió el exoplaneta GJ3998d a 59 años luz de la Tierra. Los científicos investigarán si tiene atmósfera y si en ella hay signos de oxígeno. Tiene una masa 6 veces mayor a la de la Tierra. Si el planeta extrasolar es rocoso, podría albergar agua líquida en su superficie, uno de los requisitos principales para la vida. LatamGPT es un proyecto diseñado con un modelo de lenguaje basado en la inteligencia artificial adaptado a la diversidad lingüística de América Latina y será lanzado en junio de este año. El objetivo principal es reflejar la cultura, el lenguaje y la historia de la región, ofreciendo información más precisa y representativa de los contextos locales. El proyecto cuenta con alianzas de México, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Los cursos vacacionales se están adaptando a los intereses de los niños y adolescentes de hoy. En la costa, por ejemplo, los jóvenes que están en vacaciones optan por cursos tecnológicos como dibujo digital y robótica. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Que un niño o adolescente disfrute en su tiempo libre de un videojuego es común, pero ¿qué tal si crean el suyo? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abrió un curso vacacional sobre desarrollo de videojuegos y en esta pausa las clases en la costa han generado interés en niños de hasta 8 años. Se ha preparado el laboratorio gamer, las computadoras y el programa Roblox, con el cual pueden iniciar el desarrollo de su proyecto. Muchos de los motores de desarrollo de videojuegos trabajan en entornos 100% gráficos, visuales, amigables. Los chicos diseñan sus personajes y ambientes paso a paso. Serán 30 horas durante 3 semanas para desarrollar su primer videojuego y el vacacional arranca este lunes 17 de marzo. Porque es algo indie, es algo propio, es único y entonces el proceso que conlleva eso, el cómo lo realizas y aparte que sea famoso me hace pensar que yo también puedo lograr lo mismo.
En Esmeraldas, 27 niños y adolescentes de hasta 15 años participan en el curso de robótica impartido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se han dividido en grupos para aprender desde los conceptos básicos de programación hasta armar su propio robot. También pueden construir desde invernaderos, casas inteligentes, sistemas de riego automático. 6 instructores están a cargo y uno de los proyectos es la fabricación de un robot móvil que evita obstáculos gracias a sensores de distancia, ultrasónicos e infrarrojos. Durante 4 semanas aprenderán sobre sensores, programación e incluso tendrán una competencia al final del curso. La tecnología abre puertas y en el futuro va a ser muy importante. Dibujo digital es otra de las ofertas novedosas en estas vacaciones. La Academia Saint Science de Guayaquil ha preparado las computadoras, tabletas gráficas, laboratorios, lápices ópticos y programas como Illustrator y Photoshop para que los menores pasen sus obras del papel al mundo digital. Niños como Johan y Mildred plasman sus personajes favoritos en clases de 2 horas diarias. Sí, me gusta. Es un poco más complejo que el tradicional, pero tiene muchas funciones. Los chicos crean desde trazos básicos hasta personajes de ficción, colorizan y aprenden el manejo de los programas. A muchos ya les gusta imprimirlos, ponerlos en sus teléfonos de fondos de pantalla. Vacacionales que se adaptan a los intereses de los niños y adolescentes de hoy.